Hola. Cada vez queda menos para que esté al día con el Cosmere y ya quedan menos reseñas. Pero el último libro que me he leído y del que quiero hacer reseña sí o sí, aunque probablemente de los otros también acabe haciéndolas cuando me los lea, es de Trenza del Mar Esmeralda. Este es el primer proyecto secreto que salió en 2023. Es un libro que me compré casi al principio de empezar con esta saga, y es un libro al que le tenía muchas ganas, no solo por lo bonito que es, que también, las ilustraciones que tiene, que son espectaculares, sino porque desde que salió y hasta el día de hoy se considera uno de los libros mejor escritos por Brandon Sanderson, y un libro que algunos consideran que es un buen punto de entrada para empezar a leer el Cosmere, otros dicen que no, y también es algo que yo quería valorar por mí mismo para responder a esa cuestión en un vídeo. Así que pues hoy vamos a hablar de Trenza del Mar Esmeralda. Solo decir que según me acabé este libro, grabé el programa con Borja en Cosmere 16 que se ha publicado hoy mismo y que dejaré en la descripción, en el que hablamos sobre la influencia de Terry Pratchett en el Cosmere, ya que, bueno, este probablemente sea el libro, por lo menos en el que, no sé si en el que más ha influido Terry Pratchett, pero sí que el que se ha dicho específicamente que este libro tiene influencia de Terry Pratchett. Por esto dejo en la descripción el programa que hemos hecho. Ha quedado muy guay, me ha gustado mucho. Hemos hablado de Terry Pratchett, hemos hablado del Cosmere y de Brandon Sanderson, así que lo dejo en la descripción. Pero bueno, vamos a hablar de Trenza del Mar Esmeralda. Vamos a hacer la reseña del libro en sí, no tanto de sus influencias. Vamos a hablar de qué tal es este libro, de si merece la pena empezar a leer el Cosmere por este. Vamos a ver. La idea de este libro se le ocurrió a Brandon Sanderson cuando en la cuarentena estaban él y su familia viendo La Princesa Prometida. Peliculón, por cierto. Y en esta, Buttercup, no me acuerdo si tenía traducción en español, la última vez la vi en inglés. Buttercup, creo recordar que su príncipe se va en barco y como que tiene que irse, le abandonan un poco, es que ya mezclo la historia con esta. Y entonces es abandonada, inintencionadamente, pero bueno, es abandonada por su príncipe en la isla. Entonces ella lo que hace ahí es quedarse en la isla, pues un poco deprimida, y bueno, pasan cosas. Entonces la esposa de Brandon Sanderson le dijo: ¿por qué Buttercup no coge y se cuela en un barco y se va detrás del príncipe a buscarle en busca de aventuras y a pues rescatarle, como quien dice? Y es ahí donde surge este libro, ya que la premisa es muy parecida. Tenemos a Trenza y tenemos a otro personaje que, del que está enamorada, y el que acaba teniendo que irse o se lo llevan en barco. ¿Qué hace Trenza? Pues Trenza coge, se cuela en un barco y va en su búsqueda sin mirar atrás. Y aparte de eso, la influencia de Buenos Presagios, o más bien de Terry Pratchett, y en concreto, a pesar de que no lo diga Brandon Sanderson, yo creo que es evidente, de la subsaga del Mundo Disco de Tiffany Dolorido, que es la subsaga un poco más juvenil, aunque no lo es para nada, porque los temas que trata son muy serios, pero está narrada un poco más en un tono juvenil, y yo creo que es la influencia más evidente de Terry Pratchett en Trenza del Mar Esmeralda, ya que tiene el tono sarcástico, el jugar con el lenguaje, el darle la vuelta al significado de las cosas, las comparaciones que a priori parecen extrañas, porque dices, ¿cómo me vas a comparar esto con esto? Graciosas incluso, pero que luego, si le das una vuelta, tienen más sentido del que parece. Por todo esto, por los recursos literarios que emplea Sanderson, que no es lo habitual en su prosa, es claramente debido a la influencia de Terry Pratchett en este libro. Entonces, bueno, tenemos ya la premisa, tenemos el contexto, tenemos cómo está narrada esta novela, y luego ¿qué? Luego, ¿cómo sigue? ¿Qué tal está este libro? Pues este libro es de lo más dinámico de Brandon Sanderson. Brandon Sanderson se conoce por ser un poco, al igual que Robert Jordan, un
un autor que va con mucha calma, que no es hasta el final en el que ya de repente el ritmo acelera muchísimo y que normalmente, a pesar de en algunas de sus novelas, como puede ser Palabras Radiantes, lo general es que, o lo habitual, es que tenga un ritmo muy pausado. En este libro, no. En este libro el ritmo es muy dinámico, tiene unas 500 y pico páginas y se hace muy ameno. Y aparte, casi toda la historia se desarrolla en un barco. O sea, es una aventura sobre piratas, básicamente. Y a pesar de estar desarrollado casi todo en un mismo sitio, lo notas como que no para de haber movimiento, no te quedas estancado en ningún punto del libro, es un no parar, es un dinamismo que es impropio de Brandon Sanderson y que me parece un adelanto en su manera de escribir. O sea que, un librazo. Aparte de esto, tenemos escenas súper guays, tenemos un sistema de magia que mola muchísimo y que está conectado al resto del Cosmere de manera muy importante. Tenemos unos personajes, casi todos, hay algunos más relevantes que otros, pero bueno, casi todos molan muchísimo, sobre todo la protagonista y el coprotagonista molan mucho. Luego también el resto de personajes, todos están muy guays, y tenemos un cameo que es el mismo narrador que yo comentaba, que añade un poco el alivio cómico. También le da mucho juego a la historia. Tenemos además personajes que se relacionan de alguna manera con otras sagas y en general hay mucha relación con el Cosmere. Entonces, ya que os he puesto los dientes largos, pues la pregunta es obvia. Me quiero leer Trenza del Mar Esmeralda. ¿Me lo puedo leer si no he leído todavía nada del Cosmere? ¿Puedo leer Trenza del Mar Esmeralda como punto de entrada al Cosmere? Sí. O sea, tú te puedes leer este libro y lo vas a entender en líneas generales. Si no has leído nada del Cosmere, lo vas a disfrutar, pues probablemente lo disfrutes, porque es una historia muy chula, pero no es un libro es un libro que requiere de mucho conocimiento previo para disfrutarlo realmente. Y no en el sentido, como se suele decir, no, es que no has pillado esta referencia. No va por ahí. Este libro está plagado de personajes con relación a otras sagas, o personajes o menciones a otras sagas, de situaciones que requieren de conocimiento previo para entenderlas. Probablemente, si te leas este libro sin haber leído nada del Cosmere, lo disfrutes superficialmente o lo disfrutes algo, pero no haya muchas cosas que digas, no entiendo muy bien esto, no. O sea, te pierdes probablemente en muchas cosas porque tiene tanta relación. Estamos hablando del futuro del Cosmere, o sea que todo lo que antes hemos leído, los que hemos ido por el orden más o menos cronológico, todo eso es como la base en lo que luego se cimenta un libro como este. Aún así, ¿se puede disfrutar sin haber leído nada antes? Sí. Al igual que en el mundo disco, te puedes leer el quinto de La Guardia y lo puedes disfrutar porque la historia mola. Pero como no conoces a los personajes y no entiendes lo que te explican en los libros anteriores, pues probablemente entiendas poco de cómo actúan y por qué, o por qué pasa tal cosa y por qué no pasa otra. Así que antes de seguir con la sección con spoilers, os voy a enseñar un poco del arte interior para que los que no lo hayáis visto todavía lo podáis ver, sobre todo si vais a esperaros a leer el resto del Cosmere si no lo habéis hecho todavía, cosa que de nuevo recomiendo encarecidamente. Así que ahí tenéis un poco el arte interior y aquí la primera ilustración. Así que eso es Trenza del Mar Esmeralda, un librazo de lo mejor del Cosmere, súper chulo, súper dinámico, súper entretenido y muy guay escrito. Voy a pasar a la sección con spoilers. A partir de ahora va a haber spoilers de todo el Cosmere y Trenza del Mar Esmeralda. Así que si no lo habéis leído o no habéis leído todo lo anterior, pues nada, podéis dejar un like y todas esas cosas
porque vamos a pasar a la sección con spoilers. Normalmente cuando hago estos vídeos pues todo lo tengo bien apuntadito, bien estructurado, y en este caso pues no. En este caso es un vídeo muy improvisado. Probablemente me vaya a dejar cosas en el tintero, se me vaya a olvidar mencionar temas importantes, como suele pasar, así que en los comentarios podemos seguir debatiendo, o en el Discord, que está en la descripción, podemos seguir debatiendo sobre pues estas conexiones de Trenza del Mar Esmeralda con el Cosmere, estos guiños y estas cosas que hemos visto en este libro y que se relacionan directamente con otras sagas o otras cosas que hemos leído del Cosmere. Para empezar, y esto pasa en uno de los primeros capítulos, no me acuerdo, pero en las primeras 50 páginas me parece, nos mencionan a los Iriali. Los Iriali, y spoilers de todo el archivo, son una región de Rosar, un pueblo del planeta donde se desarrolla el archivo de las tormentas, que son unos seres con el pelo dorado, que además son bastante suyos, tienen pues su cultura y demás, como todas las regiones rosarianas, pero resulta que estos se aliaron, creo, espero no estar metiendo la pata, me parece que los Iriali, son los que se aliaron con Odium. Y aquí vemos que dice que los Iriali fueron una región, un pueblo del planeta donde se desarrolla Trenza, Lumar, me parece, y que de un día a otro desaparecieron. Esto creo recordar que es algo que ya han hecho en otros planetas. Los Iriali son un pueblo que no se sabe exactamente, o creo que no se sabe de qué planeta vienen, pero que van saltando entre mundos por lo que sea, y que de Rosar pues podemos ver que desaparecieron, ya que aparecieron más tarde en Lumar, en este planeta de Trenza del Mar Esmeralda, y que de Trenza pues volvieron a desaparecer y se fueron a otro planeta. Puede ser que esto tenga relación con lo que va a pasar en el quinto libro del archivo, en Viento y Verdad, en el que quizás pues tienen cualquier tipo de... o sea, se enfrentan, son como una parte de los guerreros de Odium, se enfrentan a el resto de Rosar. Probablemente de aquí salga que que Odium es derrotado, es enviado a otro planeta y los Irialis con él. Puede ser, diría yo. Lo segundo de este libro, que tiene relación con algo que hemos visto ya, son los éteres. Los éteres son unos seres de un planeta del Cosmere que tienen un poder brutal y que se alían con humanos, creo recordar más o menos como que se vinculan no por el vínculo Nael, sino por el vínculo Luel. Estos éteres que viven en las lunas de Lumar, yo creo que no son unos éteres al uso, no son los mismos éteres o no son iguales a los otros que conocemos, pero aunque lo fueran, las esporas que sueltan y que caen en Lumar y que conforman el sistema de magia de Lumar son éteres corruptos, ya que son sus desechos. Entonces, los éteres normales, como ya hemos visto, Pravayana, el señor que aparece en el Metal Perdido, que es... no me acuerdo de qué planeta era, pero bueno, está vinculado con un éter de rosaita y es capaz de utilizar la rosaita. En ese caso no le consume nada a él, y en este caso sí que estamos viendo que consumen agua. O sea, los éteres en Lumar se alimentan de agua, y si se vinculan con un humano, pues le exigen o le tienen que quitar o tienen que consumir todo el agua de esa persona para seguir utilizando. Además, en relación a los éteres, tenemos el éter de medianoche, que resulta que tiene un funcionamiento muy similar a un desecho del archivo de las tormentas, como es la madre medianoche. Para mí que algo de relación tienen, ya que el funcionamiento es muy similar. Son criaturas que forman como una especie de doppelganger o de que imitan la forma de lo que tengan más cerca, y esto con esa sustancia como negra aceitosa, un poco como los Kandra, y los dos se llaman medianoche, son muy parecidos. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con
este éter llamado éter de medianoche en Lumar. ¿Qué más? Pues en Trenza tenemos a Ulam. Ulam es un Kandra de Scadrial que además es amigo de Melan. Melan, la Kandra que conocemos en Era 2, menciona en algún momento a Ulam. Y bueno, pues este Kandra es un Kandra muy sarcástico, muy perturbado, porque, o sea, no perturbado, morboso, porque va diciendo, va como ofreciendo al resto de humanos, oye, el cerebro tuyo, que me gusta cómo funciona, ¿lo vendes? Una vez mueras, ¿me lo venderías? Un poco el funcionamiento de los Kandra, pero además este es un poco más sarcástico, más morboso, mola mucho. Y además, al principio, creo que es Hoid, el narrador, el que comenta que los Kandra cambiaron un poco su comportamiento después de que Saced los liberara. Saced liberó a los Kandra de Scadrial, algo hizo, tiene toda la pinta de que esto es algo de Era 3 o de Era 4, o algo que todavía no hemos visto, obviamente, en el que Armonía, por lo que sea, pues libera a los Kandra. Ya veremos. También tenemos a Hoid, que Hoid lleva desde Elantris, que me parece que eso lo vimos en el epílogo, o no sé si en un epílogo que salió con el 10º aniversario, en el que vemos cómo Hoid pues había intentado, estuvo en Elantris, obviamente, como está en todos lados, pero se intentó investir con la Aondor, con el sistema de magia o con la investidura de Elantris, Sel, y que no fue capaz de vincularse con la Aondor. Y ya por fin, en Trenza del Mar Esmeralda, muchos años y muchos libros después, vemos cómo ha sido capaz de vincularse, ya que tenía este trato con la hechicera, que ahora comentaremos quién es, y ella como que le dio hizo ese reto con él, esa apuesta, en la que si ganaba, le dejaba o le daba el permiso para unirse a el grupo selecto que menciona esta hechicera, y por ende pues se inviste y por fin pues accede a la Aondor. ¿Y quién es esta hechicera? Pues esta hechicera es Rina. Rina es un personaje que vimos en Historia Secreta de Nación de la Bruma y que pertenece a los Airi, a los Ire. Esta organización que es muy poderosa, elantrina o seliana, que son saltamundos y que van pues investigando y demás las diferentes esquirlas. En Historia Secreta vimos que lo que querían era capturar el poder de conservación cuando muriese, porque sabían que estaba cerca de morir, y lo que querían era capturar su poder. No lo consiguieron gracias a Kelsier, pero vemos que es una organización bastante potente, y en Historia Secreta vimos a esta personaje llamada Rina. Para ir terminando, tenemos también a un dragón. Tenemos a Sixis. Sixis es un dragón que vive en el mar de esporas carmesí, que ha conseguido dominar a estas esporas, las utiliza un poco a su antojo, y además tiene otros poderes, como por ejemplo despertar. Despertar es algo que se hace en Nalthis, en el planeta en el que se desarrolla el aliento de los dioses, y vemos que es capaz de despertar unas telas y demás. Entonces entendemos que tiene la 10ª elevación de esta investidura. No se sabe mucho, o creo que no se sabe demasiado, por lo menos yo no he encontrado o no he sabido ver demasiadas referencias y demasiada información, pero bueno, tenemos a un dragón, obviamente originario de Yolen, al igual que Hoid. Por eso hubiera estado muy bien que hubiera una interacción con Hoid y Sixis, a ver qué decían. Pero tenemos a este dragón que teme mucho a la hechicera, por lo que sea, y que es capaz de curar sus maldiciones, tiene poderes de dragón, seguramente. Y después termina el libro. Termina el libro con lo de la hechicera, que ya he comentado antes. Vemos esta tecnología futurista, vemos ordenadores, vemos que la tabla, que yo pensaba que era una tabla mágica de Fortín, vemos que es una tablet con cámara, y dice Hoid que no habían activado los protocolos de seguridad, así que era muy fácil de hackear. Vemos que la torre
yo lo vi venir desde el primer momento en el que decían no sé qué del navío y la puerta del puente. Sabía que se refería a una nave, pero bueno. Tenemos Cosmere muy futurista, Cosmere además un futuro muy parecido al nuestro, por así decirlo, o por lo menos la tecnología muy parecida a la nuestra, cosa que no me terminó de gustar demasiado. Yo sé que el Cosmere va hacia la ciencia ficción y que, pues eso, tecnología más futurista, pero no, por lo que sea, no me terminó de encantar ver esto. Me chocó un poco ver de repente pasar de piraterías a ordenadores, Alexa, una tablet y un cohete, pero bueno, en fin, vamos a eso, es lo que hay que acostumbrarse, así que ahí lo tenemos. Y poco más. Si os ha gustado el vídeo podéis darle un like, podéis dejar un comentario, podéis hacer lo que os dé la gana, podéis leeros Trenza si no lo habéis hecho ya, aunque si habéis llegado a este punto seguramente lo hayáis hecho, y pues no sé si leerme ya Yumi o El hombre iluminado. En principio lo voy a dejar un poco para más adelante, pero no sé, dejadme si os ha gustado o si recomendáis que me lo lea ya porque es muy interesante, no sé, dejadme feedback. Así que nos vemos en el próximo vídeo con Dios sabe qué. Hasta luego.